Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el Avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y estamos grabando desde la ciudad de Morelia, Michoacán, la ciudad de la cantera rosa, y seguimos con este mes patrio. Una fecha que no es muy rememorada es la del 27 de septiembre de 1821, que fue justamente cuando la guerra por la independencia nacional de México había culminado, signándose así en Palacio Nacional el nacimiento del Imperio Mexicano como una nación independiente. Así que no solo es por el inicio de la Guerra de Independencia y por la batalla de Chapultepec, donde se relatan los actos heroicos del colegio militar en aquel recinto, ambos eventos, uno en 1810 y el otro en 1847 del mes de septiembre, por el que este mes es emblemático para nuestra patria, sino también por el evento diplomático que puso fin a una guerra y al inicio del trabajo incesante de generar el país soberano que al día de hoy seguimos construyendo, de la mano de la justicia, de la libertad y de la búsqueda de la igualdad, concepto que abordaremos el día de hoy. Agradezco mucho el favor de que ustedes escuchen nuestra propuesta. Removiendo el Avispero está creciendo y es gracias a quienes cada semana nos escuchan. De aquí, de Morelia, un saludo a cada uno de ustedes y aquí comenzamos. Esta vez, el memorioso de la semana se lo llevan 3 momentos distintos que han acontecido en esta semana. El martes 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dispuso a discutir la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el propósito de eliminar la prisión preventiva oficiosa, porque ésta contraviene con el principio de presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues resulta ser que la medida llamada prisión preventiva oficiosa es cuando el Ministerio Público, teniendo ciertos fundamentos como la simple acusación, decide que un individuo debe llevar su proceso judicial estando detenido. Esto parece sensato, pero hay que ser bastante claros. En un país como México, donde el Estado de Derecho nos conduce como forma de gobierno, la presunción de inocencia es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa te cataloga inmediatamente como culpable hasta que se demuestre lo contrario. Parece mentira, pero hoy en día el 41% de las personas que están en nuestras cárceles lo están ahí bajo esta condición, sin todavía recibir una sentencia por parte de un juez. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con estos temas? Bueno, pues su tarea fundamental es el cuidado de nuestro ordenamiento jurídico y que nunca contravenga a nuestra Constitución. De ahí que se haya definido importante esta promoción realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues la prisión preventiva oficiosa contraviene con los derechos consagrados por nuestra Constitución, la libertad, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa justa. El presidente se pronunció en este tema bajo la consigna de que esto no le compete a la Corte Suprema, que reformar la ley es facultad del Congreso. Y aquí, en Removiendo el Avispero, le decimos al presidente que no se equivoque. Los poderes de este país funcionan con una interrelación, son contrapesos de cuando un poder pretende ejercer facultades que sobrepasan sus atribuciones. Así que, en esencia, el Poder Judicial no puede legislar, es cierto, pero sí puede emitir una sentencia para que el Poder Legislativo legisle en la materia que en la sentencia se defina.
Otra cosa que dijo el presidente es que quitar esa prisión preventiva permitiría dejar libres a los delincuentes. En primer lugar, no todo detenido es un delincuente. Y en segundo lugar, la prisión preventiva justificada es el planteamiento que se mantendría. Otra vez lo repito, prisión preventiva justificada. Esta sería emitida por un juez y no por el Ministerio Público. Sobre este tema escribí en la semana. Te invito a leerlo en la página oficial de Facebook y de Twitter de este podcast. Simplemente busca Removiendo el Avispero y verás el mismo logo que tiene este audio, para no ser redundante con lo que ya se escribió. Te invito a leerlo y ahí hablamos sobre la diferencia entre esta prisión preventiva oficiosa, que es la que se pretende eliminar, y la prisión preventiva justificada, que es el planteamiento que se mantendría. Un segundo tema que aconteció esta semana es relativo a la iniciativa que presentó una diputada del PRI para mantener al ejército en las calles ejerciendo actividades de seguridad pública hasta el 2028. Acción respaldada por todo el grupo parlamentario del PRI, pero que contraviene con la agenda que tiene la Alianza Va por México. Alianza que forma con el partido PRD y PAN y que son los opositores de Morena. Este acontecimiento puso en un estado crítico la relación que existe entre estos partidos. Esta iniciativa, muy aplaudida por el partido Morena, viene a mostrar ciertas vacilaciones en la que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha estado muy de cerca de quienes ostentan el poder. Justo en un momento en que se busca con una reforma hacer que la Guardia Nacional o Policía Federal pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Militarizar el país o no? La policía es el elemento generador de orden en el ámbito civil. Los militares defienden la soberanía de un país. Desde ahí, esta reforma ya está mal. Dice el presidente que lo que se pretende es que al estar la Guardia Nacional subordinada a la Sedena, al orden militar, se protege esta institución y se aleja de la corrupción y la impunidad. Utilizando el mismo fundamento, ¿por qué no ponemos al presidente de la República subordinado a la Sedena también, con el propósito de cuidar la institución presidencial? Eso sería militarizar el orden civil, ¿o no? El orden civil debe tener una seguridad pública con valores cívicos y no bajo una figura castrense. La policía contiene valores civiles. La milicia siempre sigue órdenes con el propósito de salvaguardar la soberanía de este país. Este momento ha sucedido en esta semana. Por un lado, la ruptura o posible ruptura del PRI, del PAN y del PRD como alianza opositora, y la reforma que se está presentando con el propósito de que la Guardia Nacional o Policía Federal pase a ser subordinada de la Secretaría de la Defensa Nacional. Parece que las dos se concatenan. Y el tercer tema que acaba de acontecer este jueves 8 de septiembre es que la reina Isabel II ha fallecido. Hagamos reflexión de esto. Una de las monarquías más sólidas de este mundo acaba de tener una pérdida. Para muchos, una reina o un rey es alguien con riqueza y que vive en palacios. Ese es un planteamiento. La verdad es que un rey o una reina es una persona que desde que es un infante está educado para servir a su país. Su educación tiene que ver desde su comportamiento hasta las relaciones exteriores, sujetos siempre a protocolos, a un servicio público pulcro. Los monarcas son personas educadas para gobernar y para servir. Ojalá nuestros gobernantes no solo manden condolencias debido a la muerte de la reina, sino que se pongan a estudiar la vida de ella y a entender que el servicio público requiere compromiso,
vocación y sacrificio por los demás. Los gobiernos deben gobernar, no estar en campaña permanente, mucho menos guiarse por la opinión popular. Esto es algo que ha acontecido en esta semana. Reflexionemos sobre ello y mantengámoslo en mente por un tiempo más. Inicio esta parte del podcast donde trataremos el tema sobre el cual versa nuestro título con una máxima de Rosa Luxemburgo y que se mencionó en el capítulo anterior. La libertad de opinión es siempre la libertad de aquel que no piensa como nosotros. Así que disculpen todos si este planteamiento no es similar a lo que ustedes piensan. Hagamos primero un análisis. Salgamos a la calle y veamos a las personas que nos rodean. ¿Les parecen iguales a ustedes? ¿Son ustedes iguales a ellos? La respuesta es clara. No lo son. No lo somos. La ideología igualitaria nos ha hecho sentir que sí, y que con detenimiento conduzcamos este mundo lleno de diferencias económicas, diferencia de pensamiento, diferencias de problemas hacia un mundo lleno de igualdad. De esa igualdad no hablaré aquí. No la considero algo real, mucho menos viable. Nos hace creer en circunstancias que terminan por perjudicarnos antes de aperturarnos una vida más abundante en cuestión de satisfacción personal. Creer que lo que les satisface, lo que les hace sentir realizados a muchos es igual para todos, es un crimen social. Limita y fractura la misma esencia humana. ¿No lo creen? Solo busquen la palabra aspiracionista y pongan a un lado la palabra AMLO en internet y verán cómo un presidente condiciona a su población a lo que él considera que es correcto, como si todos tuviéramos la misma forma de pensamiento. La igualdad, aunque usted no lo crea, aunque ha sido elogiada por los políticos, que curiosamente necesitan votos y utilizan estas palabras como talismanes, la igualdad ha sido detestable por muchos pensadores. Aquellos que hablan como quieren hablar, finalmente no buscan la aprobación de nadie. Pero como nosotros lo sabemos, la igualdad ante la ley está consagrada en el artículo 4 de nuestra Constitución. Sin embargo, parafraseando a Anatole France, en su novela La Azucena Roja dice: la majestuosa igualdad ante la ley prohíbe que los ricos, tanto como los pobres, duerman debajo de puentes, pidan limosna por las calles y roben pan. Parece raro, pero solo hagamos una reflexión y esto tiene un gran sentido. El comunismo de Karl Marx pone los fundamentos sobre los cuales se considera llegar a ese estadio igualitario, la máxima de a cada quien según sus necesidades. Esta ha sido el elemento fundamental para las políticas públicas en materia de desarrollo social. La pregunta es, después de tantos años de gasto de recurso público en posicionar dádivas a la sociedad como apoyos sociales, ¿ha disminuido la brecha de desigualdad entre la población? La respuesta es no. Milton Friedman, economista estadounidense, dijo que aquella sociedad que antepone la igualdad a la libertad acabará sin igualdad ni libertad. Hay que ser muy claros. Al Estado no le compete condicionar su sociedad con el propósito de hacerla igual. Nuestros componentes naturales no lo permiten. El Estado lo que debe hacer es propiciar los mecanismos para el desarrollo personal de cada individuo, para que acceda a diferentes oportunidades que generen los resultados que el propio individuo se propone. Somos seres diferentes, tenemos intereses y problemas, deseos, valores distintos. En conclusión, somos diferentes cada uno de nosotros y ahí
justamente en esa diferencia, ahí radica la igualdad. Somos iguales en que cada quien es diferente. Ahí está la riqueza de la sociedad. Pongo un ejemplo de esto. En muchas ciudades del mundo hay estaciones de rentas de bicicletas que la ciudadanía puede usar como medio alternativo de movilidad. Aquí en México lo hay en centros históricos como el de la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro. Un gobierno con una ceguera igualitaria obligaría a que todos usen bicicleta a fuerzas. ¿Por qué? Porque es ecológica, porque permite un medio de movilidad que no genera tráfico, que no genera daños ambientales, porque sirve para la salud del individuo. Por el contrario, un gobierno que entiende la diferencia entre los individuos pone las plataformas para que aquellos a los que les sirve y lo necesitan las puedan usar. No somos iguales, somos diferentes y ahí está la igualdad que necesitamos. Las cartas de una baraja son diferentes, pero son cartas todas. Somos personas, tratémonos como personas. Yo siempre he pensado que esta leyenda que está en muchos establecimientos que dice aquí no se discrimina a nadie por su orientación sexual, su género, su color de piel, etc., termina siendo discriminatorio en ese segmento. Deberían de decir estos mismos letreros, aquí todos somos personas. Somos diferentes, pero somos personas. Rosa Luxemburgo dijo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Que esa sea la igualdad que buscamos, con oportunidades que puedan ser aprovechadas por las diferencias de cada uno para su propio desarrollo personal, con la proliferación del valor del respeto a la diferencia y con apego a la idea de que la libertad de ser diferente jamás atente con la diferencia de alguien más. De ahí que seamos iguales socialmente, diferentes en nuestra humanidad y sobre todo, libres. Esto fue Removiendo el Avispero. Yo les deseo un excelente fin de semana. Te invito a seguir las redes sociales de este podcast. Agradezco mucho el favor que hacen de escuchar esta propuesta. Que tengan un buen fin de semana.